Al redactar un texto es necesario tener presente algunos elementos que conforman su estructura tanto externa como interna. Esta estructura es fundamental cuando se escribe, dado que permite cohesionar las ideas, darles un sentido y un orden a los contenidos que se quieren comunicar. Todos los textos tienen una forma y un contenido. La forma tiene que ver con la estructura externa del texto y el contenido con la estructura interna. Esto quiere decir que lo externo organiza y compone el texto a través de los títulos, subtítulos, secciones y párrafos. De manera complementaria, la parte interna le da un sentido y unidad a dicha organización. La estructura externa es el conjunto de elementos que son importantes en la producción de un texto, pero que no hacen parte de sus contenidos. Corresponde a la forma como se ubican esos elementos en un texto. Esos elementos se relacionan con la forma con la que se estructura el texto y permiten que el texto sea hilado, organizado, ordenado, para así facilitar la lectura. Según el tipo de texto, se determina su estructura. Por ejemplo, no es lo mismo la forma de escribir un informe que la forma de escribir un poema. Difieren en la forma como se estructuran los párrafos, los elementos que llevan como título, los subtítulos, etc. En este organizador gráfico les quiero compartir algunas recomendaciones sobre la estructura externa de un texto, aportadas por el autor William Ángel Salazar Pulido en su libro Alta Redacción. Él nos dice que hay algunos aspectos desde el ordenamiento, es decir, se debe trazar un plan dentro de las partes del escrito. ¿Dónde se trazaría ese plan? En todos los elementos del texto, en toda la estructura, es decir, en la introducción, en el cuerpo y en la conclusión. En relación con el lenguaje, entonces se requiere escoger y utilizar las formas de lenguaje apropiadas para establecer esa comunicación. ¿Con qué recursos se haría? Entonces, haciendo uso de la concordancia, la coherencia, cohesión, precisión y claridad. En relación con el tono, entonces cuidar todas las expresiones que traduzcan un tono intencional y que se le quiere dar al escrito. ¿En qué tono se haría entonces? Pues ubicaría una de estas tantas alternativas que hay. Un tono científico, cordial, amable, ceremonioso, crítico, serio. Eso depende también el tipo de público al que se va dirigido este texto. En cuanto al estilo, entonces buscar la manera expresiva, el estilo más conveniente para comunicar lo que se quiere, cómo lo haríamos, pues a través de un estilo técnico, literario, dependiendo del escrito que se va a seleccionar o que se está escribiendo. En relación con la estructura interna del texto, eh, es la que modela el contenido, hace referencia a la temática del texto, a la forma como se organizan las ideas para poder transmitir ese mensaje, la manera en que se organizan y distribuyen algunos elementos del texto, como el tema, el tiempo, el espacio, los hechos dentro de la escritura misma del texto. La estructura interna del texto es la que le da sentido a la edición de los párrafos, permite la coherencia y la cohesión del texto. Existen principalmente 4 modelos de estructuras internas que se emplean en los diferentes textos, ya sea los narrativos, los descriptivos, los argumentativos. Cuando la estructura interna es deductiva, se caracteriza por plantear desde el inicio del tema que irá trabajando el texto a partir de un principio o un tópico general desarrollado en el resto de la obra. En cuanto a la estructura interna inductiva, a partir de los hechos o los datos particulares se extrae una idea principal. Se suelen emplear estadísticas o eventos concretos para iniciar el texto. Después se retoman en el desarrollo para sustentar la idea central y las ideas complementarias. La estructura interna cronológica, también conocida como una secuencia temporal, es aquella que narra de una manera determinada para situar
temporalmente al lector. Aquí se utilizan conectores lógicos como primeramente, para empezar, al final de, concluyendo. En cuanto a la estructura enumerativa, destaca por crear una serie de listados o de enumeración. Así, en el texto se divide el tema de manera ordenada, con viñetas, subtítulos, que van nombrando progresivamente cada punto en el cual se quiere hablar o argumentar. Bueno, en este organizador vamos a hacer las recomendaciones sobre la estructura interna del texto, aportadas igualmente por el autor Salazar Pulido en su libro Alta Redacción. Él nos dice que en cuanto a la estructura interna es necesario tener en cuenta el objetivo, establecer ese objetivo que pretendemos conseguir con el texto, si es un objetivo informar, comentar, analizar qué vamos a lograr. El destinatario, determinar quién va a ser, si es un público especializado o es un público general. La radiografía textual, debemos seleccionar los temas, los subtemas y de esta manera haber elegido el tema central de nuestro texto. En cuanto a la selección, de todo lo pensado debemos seleccionar el material útil para el texto y desecharlo medianamente o lo inservible. Es decir, debemos ser muy concisos a la hora de seleccionar. La jerarquización, entonces, es clasificar ese material y darle un orden de importancia, porque de eso depende, con esa escala de valoración, depende que empecemos a desarrollar el texto que hará parte del contenido que vamos a desarrollar nosotros.